Bienvenidos a una edición más de Comenzamos el Día Con. No quiero empezar sin antes dar las gracias a Foro de Foros por hacer posible este tipo de encuentros, en especial a Margarita. Y gracias a todos por asistir y por permitir que esto suceda. En esta edición vamos a hablar de tecnología y procesos electorales. Y vamos a hacerlo de la mano de un experto como es José Antonio Rubio, que lleva 20 años trabajando en Indra, de los cuales más de 10 dedicado a la analítica de datos y soluciones electorales en Insight, y forma parte del Comité de Innovación dentro de Indra. José Antonio ha participado en casi todas las ediciones de La Granja, organizada por Foro de Foros. Conoce bien la organización y hoy se estrena en este desayuno. Voy a empezar con unas preguntas. Por empezar por lo más básico, José Antonio, ¿cómo definirías soluciones electorales de Minsight for Dummies, si se puede decir así? ¿Cómo funciona esto? ¿Quién os contrata? ¿Para qué os contratan? ¿Y qué hace falta para llevar a cabo vuestro trabajo? Muy bien, Carlos. Pues buenos días a todos y gracias a Foro de Foros. Es fácil de contestar esa pregunta. Realmente los procesos electorales son una necesidad que hemos adoptado, que nos hemos, vamos a decir, dulcemente impuesto, ¿no?, en las democracias para tomar el control de la decisión, ¿no?, de quién gobierna un país. Y es una tarea que tiene muchísimos componentes, pero fundamentalmente el que a nosotros nos ocupa es un componente organizativo y tecnológico. No solemos desde Indra, desde la unidad de tecnologías de la información que llevamos a cargo este tipo de trabajos, que es Minsight, no solemos hablar mucho de esto porque realmente tenemos una labor muy detrás de la autoridad electoral, que es la que promueve a través de una licitación el perímetro de un contrato en el que hay que hacer, como digo, labores logísticas, labores de identificación, de recogida, de grabación, de totalización, de difusión de resultados, algo que en este país llevamos haciendo en la historia de la democracia y que nos acostumbramos a ver cómo fluye, ¿no?, a partir de poco más allá de las 8 de la tarde, cuando se cierran las urnas. Y digo también, hay un montón de trabajo que se hace de forma muy probada para que a las 10:30, 11 de la noche todo el mundo se acueste sabiendo qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Eso es el conteo provisional, donde ponemos más tecnología para acelerar y para obtener esa información. El escrutinio oficial va a ocurrir normalmente una semana más tarde, cuando se resuelven las poquitas incidencias que hay sobre algunas mesas, cuando ya se recoge el voto de los residentes en el extranjero, los residentes ausentes, que no puede llegar hasta unos días más tarde, y se proclama ya el resultado definitivo. Muy bien. Hablando de tecnología y procesos electorales, me comentabas el otro día que el ser humano lleva introduciendo la tecnología en los procesos electorales prácticamente toda su historia, desde el siglo V a.C., en la antigua Grecia. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo eran los procesos electorales entonces? ¿Cómo han cambiado hasta el día de hoy? Y sobre todo, a mí me parece interesante, ¿hay algo que no haya cambiado? ¿Hay algo que permanezca más o menos igual? Bueno, lo que sabemos de lo que ocurría en la Grecia de Pericles, o lo que nos llega, es seguramente la misma obsesión que seguimos teniendo hoy, ¿no?, que es que el resultado de un proceso colectivo, de un proceso participativo con más o menos cantidad de gente, de participantes, sea aceptado, sea
incluso asumido, ¿no? Para quien no logra el objetivo final, ¿no? que es ganar una elección o salir elegido, o una propuesta que salga mayoritariamente respaldada, ¿no? Y es el hecho de eso, de tener la certeza, de tener la seguridad de que la decisión de todos es lo que refleja el resultado, ¿no? Lo que se refleja en el resultado. La tecnología, como hablábamos, es un acompañante de este tipo de procesos participativos desde su origen, ¿no? Lo que ocurría en aquel entonces era que se insaculaban canicas, bolitas, en ánforas distintas para probar una u otra medida o para seleccionar lo que fuera. Se rompían y el caudal de bolitas pues ya dejaba claro cuál era la decisión mayoritaria, ¿no? Bueno, hoy en el fondo en una elección en un país, en una elección nacional, pues hay cosas que se conservan como entonces y otras que no, ¿no? Quizás el hecho de la soberanía en el control, en la mesa de votación por parte de las personas que intervienen, de una manera, bueno, pues como seguimos votando hoy, ¿no? Metiendo papeles en unas cajas. O sea, la tecnología realmente está antes y después de que eso suceda, pero lo que ocurre en la mesa electoral, y seguro que a algunos de vosotros pues le habrá tocado estar seguramente una jornada electoral, pues digo, la tecnología es una compañía antes para todo lo que es el trabajo de configuración del censo, de identificación, y después para todo lo que hay una vez que la mesa refleja en el acta el cómputo real de lo que ha ocurrido, ¿no? De lo que ha entrado en la urna. Y a partir de ahí, pues intentamos que todo un proceso de transmisión y de difusión nos permita tener una información cuanto antes, ¿no? Pero por resumir, en el fondo, la ceremonia, digamos, de la votación y del conteo no nos alejamos tanto, ¿no? Vale, fenomenal. Por entrar ya más en harina, ¿dónde está incluida la tecnología o en qué puntos resaltarías que la tecnología tiene un papel fundamental en los procesos electorales hoy, a nivel identificación, a nivel conteo, a nivel detección de fraude? ¿Qué resaltarías a día de hoy? Bueno, lo primero que hay que decir es que la tecnología aplicada a los procesos electorales requiere de un nivel de robustez, de un nivel de seguridad frente a situaciones, digamos, de vulnerabilidad o de presión, que requiere, como digo, ser muy madura, ¿no? O sea, no es fácil incorporar tecnología a un proceso electoral a menos que haya sido suficientemente probada, a menos que haya pasado todos los controles de auditorías, por supuesto, en el máximo rigor del cumplimiento normativo, es decir, pues, refiriéndonos a la inteligencia artificial, es difícil pensar en un proceso de negocio, en un proceso administrativo de cualquier tipo que no tenga su espacio, ¿no? Y que no tenga su utilidad. Como yo digo aquí, pues la inteligencia artificial viene a propiciar una serie de cambios, pero lo tiene que hacer bajo las mismas premisas seguramente que en otros contextos, y en este caso quizás más, ¿no? El primer requisito es que la ley aplicable pues permita que se puedan utilizar medios algorítmicos que realicen con precisión una determinada tarea, ¿no? Tienen que darse las condiciones técnicas y humanas, organizativas suficientes, ¿no? Tener en cuenta, por ejemplo, que en los puestos de votación se tienen que dar unas condiciones de conectividad, incluso de luminosidad, para poder hacer una captura eficiente de un acta y hacer una transmisión fiel de una imagen que permita de forma automática simplificar el conteo de votos a candidaturas, que es una de las cosas más concretas que hacemos con la inteligencia artificial, ¿no?
Y por último, que el coste que esa tecnología conlleve pues resulte razonable, como digo, para una autoridad, bueno, pues que lógicamente juega con un presupuesto, licita y trata de conseguir la prestación de una serie de servicios, no solamente quien realiza esta parte concreta del procedimiento. Hay muchos más contratistas, ¿no?, que intervienen en un proceso electoral. Con lo cual, bueno, pues se tiene que cumplir unas condiciones muy concretas para que la tecnología sea un acompañante. Hablando un poquito más de algunas de ellas, si te parece, y aquí pues me interrumpes o me preguntas cuando quieras, ¿no? A ver, el primer paso en un proceso electoral, que es la identificación, claro, estamos muy acostumbrados en España a tener una confianza en el censo electoral, en los procesos que permiten una actualización del padrón municipal, que permite finalmente pues tener la colección de personas mayores de 18 años que no tienen ningún impedimento para votar y para estar, en definitiva, para figurar en el censo, ¿no? Nuestra compañía trabaja en escenarios y en países muy distintos, donde la información censal pues no tiene esa calidad, no tiene la robustez de la transmisión, del reconocimiento de las altas, de las bajas, ¿no? Y esto es un problema. Entonces, digamos que hay distintos medios tecnológicos para poder comprobar la identidad del votante. En nuestro país estamos acostumbrados a utilizar un documento nacional de identidad que nos identifica y permite que la persona que está en la mesa pues nos tache y sepa que pues José Antonio Rubio o Carlos Valero ya ha ido a votar y no va a poder volver a votar, ¿no? Entonces, tenemos la identificación y tenemos la unicidad del voto, ¿no? Pero hay sistemas electorales que, bueno, por esa menor robustez del censo, pues procuran tener un mecanismo de identificación más sofisticado, bueno, pues con el uso de la biometría, incluso con el uso de tinta indeleble a la hora de fijar la huella dactilar de una persona que va a votar y que durante 8 o 10 días pues va a tener el dedo manchado con una tinta que no permite que esa persona vaya a otra mesa o vuelva a la mesa y pueda de nuevo ejercer el voto, ¿no? Es una anécdota, pero es así, ¿no? Hay que enseñar las manos antes de votar. Hay que enseñar las manos antes de votar en estos países. Pero bueno, sí que es verdad que la biometría nos estamos acostumbrando todos, ¿no? En muchos procesos, ya no solo en un proceso electoral, sino en el caso del voto electrónico, ¿no? El voto por Internet. Cualquier acceso, cualquier onboarding a una aplicación, por ejemplo, bancaria, pues ya hay reconocimiento biométrico, reconocimiento facial, doble, triple factor dactilar o de otro tipo que va a asegurar que la persona que ejerce o que accede a un servicio es quien dice ser, ¿no? Bueno, ese sería el escenario de identificación. A partir de ahí, pues quizá lo más operativo, ¿no? Lo que desde un punto de vista de certeza, de seguridad y de velocidad más aplica es esto que mencionaba antes de la captura de imagen de un acta. Es decir, al final el resultado del cómputo de una urna en el que las personas que están interviniendo, el presidente de mesa, incluso los interventores de los partidos, certifican que lo que ahí se ha contado es cierto, y no puede haber pues más votos que censo, o no puede haber una serie de cosas que vayan contra la lógica del escrutinio. Bueno, eso, como digo, bueno, pues en España ya se utilizan unas tablets ya desde hace bastantes años que permiten que rápidamente un responsable de mesa o un responsable del puesto de votación, si hay varias mesas en un puesto, bueno, pues transmita de forma inmediata
la captura de un acta que se ha tomado con una foto, ¿no? Bien, la inteligencia artificial aquí lo que hace es acelerar e incluso corregir pequeños defectos de marcado fuera de su área y, por supuesto, la identificación del código de la mesa, el cómputo de los datos resultantes del escrutinio, y todo eso se incorpora a un centro de totalización donde se suman los resultados de todas las actas. Eso es lo que hace posible que en muy poco tiempo tengamos el escrutinio provisional de un proceso, ¿no? Hay más ejemplos claros de uso de la tecnología, incluso de la inteligencia artificial. Pues sí, son de distinto tipo, pero por contar alguno un poco más anecdótico, cada vez hay más uso de la inteligencia artificial generativa a la hora, bueno, pues de poder consultar, de poder generar una interfaz que permita a través de voz pues preguntar, el resultado electoral, incluso durante la jornada, que es al final se hace muy larga, ¿no? Y hay que dar información y facilitar el acceso a información que es pública. La consulta, por ejemplo, a datos de participación, ¿no? Sabéis que a lo largo de la jornada en este país se hacen al menos 2 avances de participación y bueno, pues hemos creado desde kioscos que permitían hacer una consulta táctil a el uso en algún momento de algún robot o de algún chatbot que permite pues saber cuál es la participación en el municipio de no sé qué o donde ha habido mayor participación o mayor abstención, ¿no? Recuerdo unas elecciones, creo que fueron las del 2011, bueno, no sé si son, o 2015, en la Comunidad de Madrid, que utilizamos un robot que era conocido en el mundo de los medios, que era Sofía, y que permitía en la zona de la sala de prensa pues hacerle preguntas y contestaba con bastante precisión y bastante rapidez esto que os digo, ¿no? ¿Cuál ha sido la participación a las 12 en Alpedrete? ¿O cuál ha sido la participación a las 6 en no sé? Recaudaba muchísima atención de todos los periodistas y los medios que acudían, y bueno, pues fue una anécdota de cómo el uso en este caso, la inteligencia artificial o de la robótica, pues permitía tener de forma continua en este caso pues un robot contestando, ¿no? En fin, la realidad es que todos esos datos, desde la apertura y configuración de las mesas, la participación y los resultados, sabéis que es algo absolutamente público, prácticamente en tiempo real, a través de la web específica de seguimiento o incluso por aplicaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo me seguiría enrollando en cosas, pero prefiero casi que me preguntes tú alguna de las tus cuestiones. Yo tengo una pregunta concreta, que es, sabiendo que hay muchos países que ya tienen implementadas un sistema telemático de votación y sabiendo que hay una viabilidad técnica para ello, ¿por qué un país como España no las ha implementado? ¿Qué vulnerabilidades le ves tú a la implantación de un sistema telemático? Y luego, ¿qué agentes hay a favor de este cambio y qué agentes hay en contra? ¿Y cómo de encima de una mesa está esta conversación? Bien, bueno, en España sí hay experiencia de voto por Internet, de voto electrónico. Es verdad que los grandes procesos participativos, políticos, que están, digamos, sometidos a la LOREG, a la Ley Orgánica de Regulación Electoral, pues no, la ley no contempla a día de hoy el uso telemático, ¿no? Con lo cual, la explicación o la respuesta a la primera pregunta es así, es fácil. O sea, no, es la ley. Mientras no tengamos una vía que habilite el uso del voto electrónico, bien sea presencial, como ocurre en Estados Unidos y otros países, Brasil, etcétera, ¿no?, donde la gente se dirige
a un puesto de votación, se identifica y desde una máquina, sin necesidad de utilizar papel y el desperdicio millonario que supone tener papeletas por todas partes, bueno, pues registra con unas arquitecturas seguras para que todo ese proceso de identificación, de votación y transmisión se lleve a cabo, ¿no? Bueno, en España, como en tantos otros países, somos muy ceremoniosos en lo que es el acto del escrutinio en mesa, y eso, bueno, pues nuestra ley lo confiere, lo delega en las personas formadas que acuden y tienen la responsabilidad de efectivamente hacer el recuento de los datos, ¿no? El recuento de los votos. A partir de ahí, y cuando nosotros somos adjudicatarios de un proceso, lo que hacemos es acelerar esa transmisión, ese cómputo que han hecho las personas que están en la mesa. Por eso decimos siempre que Indra no cuenta los votos. O sea, los votos los cuentan las personas que están en las mesas, que configuran, que rellenan el acta y que transmiten lo que refleja, ¿no?, la voluntad de los votantes en esa mesa. Sin embargo, hay muchas experiencias de voto por Internet, en el ámbito, si queréis, más privado, ¿eh? Nosotros hacemos elecciones de muchos tipos, pues las elecciones a socios compromisarios de varios clubes de fútbol, entre ellos el Real Madrid, el Barcelona, pues utilizan voto por Internet. Ha habido durante la pandemia una fase muy interesante en la que muchos procesos participativos de federaciones, de asociaciones, de universidades que tenían que renovar sus cargos, sus claustros, etcétera, etcétera, pues las condiciones fueron propicias en este periodo de la pandemia para acelerar bueno, pues las experiencias de voto por Internet, que fueron exitosas, no ha habido. Pero bueno, entrando un poco en el propósito de la pregunta que me haces, hay algo más, ¿no?, que la decisión colectiva de modificar una norma para introducir, ¿no?, la tecnología, y que en el siglo XXI pues no sigamos metiendo papeles en cajas, que es lo que hacemos, ¿no? Bueno, hay mucha resistencia, seguramente cultural, por lo que tiene, como decía antes, de ceremonia un proceso electoral como los que conocemos, que claro, un cambio, ¿no?, hacia el modelo de voto remoto, voto por Internet, pues realmente pues lo pondría en tela de juicio, ¿no? Pero bueno, la realidad es que, como digo, ¿no?, cada vez hay más situaciones o procesos electorales en el mundo que recurren al voto por Internet, hablando de esta forma, ¿no?, de voto remoto, que facilita, por ejemplo, el voto de la diáspora, el voto de los residentes fuera de España, que aún, o sea, fuera de su país, perdón, que aún en nuestro caso, por ejemplo, pues sigue siendo un problema. En el sentido, ¿por qué digo problema? Porque siguen siendo tasas de participación, si seguís o tenéis personas fuera, muy bajas, ¿no? Sigue habiendo, a pesar de que se elimina el requisito del ruego del voto, pues sigue siendo complicado, ¿no? Pues tienes que enterarte de si están tus datos, si están correctamente, tienes que tomarte una serie de molestias para tener la capacidad de votar, ¿no?, en un periodo que es limitado. Bueno, yo lo que puedo añadir es que llevamos a cabo procesos, como digo, de voto por Internet que superan pues las auditorías y los digamos, exigencias en pruebas y simulacros suficientes para confirmar que hoy
hay un nivel de seguridad y un nivel de protección de todo lo que es la cadena de custodia que viaja, ¿no? desde la emisión del voto hasta el escrutinio, como para que, bueno, pensemos que esto no va a durar mucho, ¿no? y que podremos abrir las posibilidades a que efectivamente haya alternativas al voto presencial. Muy bien. Al hilo de lo que comentas sobre seguridad, claro, la tecnología pues tiene unas bondades, pero también implica unos riesgos. Y yo entiendo que más y más estáis expuestos a ciberataques, la ciberseguridad pues gana un protagonismo total en todo este proceso en las elecciones. Entonces me gustaría que me comentases, oye, ¿a qué estáis expuestos y cómo habéis ido viendo, cómo se han sofisticado los ciberataques a lo largo de estos años y para qué estáis preparados o para qué tenéis que estar preparados? Sí, a ver, en los requisitos de un contrato, ¿no? que la autoridad electoral externaliza a un socio tecnológico, como podemos ser nosotros, se pone desde hace unos años mucho énfasis en la protección, el concepto más amplio de la seguridad, ¿no? Evidentemente, el hecho de que tengamos cada vez más niveles de digitalización y de aproximación de la tecnología, ¿no? en procesos, pues facilita y agiliza, pero abre ámbitos de riesgo que antes no existían, ¿no? Seguramente, más allá del componente de ceremonia que yo decía, el argumento más poderoso a quienes se resisten al voto por Internet es precisamente el de la seguridad, porque desgraciadamente la seguridad absoluta no existe. Entonces, el nivel de exigencia en cuanto a protección de las infraestructuras, lo que podríamos llamar la protección frente a incidentes de seguridad o de ciberseguridad, se ha elevado. Cumplir los estándares de seguridad de la información en todo lo que es la arquitectura de información para proteger la confidencialidad, la integridad y la accesibilidad de los datos, pues ha crecido, se ha complicado, derivado del hecho en definitiva, de la exposición que un proceso electoral al adoptar tecnología pues conlleva, y bueno, pues no solamente ya son los incidentes de seguridad, sino que hay incluso otro tipo de incidentes, como son los incidentes de información, que también empiezan a preocupar a las autoridades, ¿no? Es decir, qué hacer cuando se cuestiona a lo largo de la jornada electoral pues un determinado funcionamiento o incidencia que puede ocurrir y que se debe de subsanar pues de la forma más inmediata posible, ¿no? No siempre la información que llega durante la jornada es una información cierta, del mismo modo que los incidentes buscan fundamentalmente ¿qué? Pues buscan generar desorden, buscan cuestionar la institucionalidad, buscan bueno, pues vulnerar o atacar la democracia, ¿no? En última instancia, pues todo este tema de los abusos informativos y de las noticias falsas, pues buscan lo mismo. Y seguramente de una manera más fácil que el desarrollo software o el intento de denegación de servicio desde un servidor no sé dónde que lanza miles, millones de calls, de llamadas a un servicio web que está dimensionado pues para atender una consulta ciudadana o de resultados, y que en un determinado momento pues logran comprometer para que eso arruine, digamos, o cuestione el proceso.
¿Cómo estamos preparados? Bueno, pues como dicen los expertos o nuestros expertos, bueno, esto no se cuenta nunca para no abrir precisamente la brecha de vulnerabilidad que los que pretenden arruinar un proceso buscan, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que dedicamos muchísimo tiempo, muchísimos recursos y dinero, claro, para innovar y estar en condiciones de detectar a tiempo, de incluso de detectar patrones de riesgo con anterioridad a que los incidentes se produzcan, tanto en lo que podríamos llamar ciberataques o intentos de acceder y de vulnerar y de comprometer un proceso electoral desde el lado de la tecnología como desde el lado de la información, pues tener mecanismos automatizados de detección de noticias de abusos informativos relacionados con la operativa del proceso electoral, ¿no? Que permita rápidamente, pues oye, no diré cosas muy concretas para no meterme en ningún lío, pero ha habido experiencias de insuficiencia, por ejemplo, de papeletas, ¿no? en unas elecciones, no en este país, en este caso, que rápidamente, oye, pues estando atentos se pudo subsanar con una medida para que la falta de papeletas de unas determinadas candidaturas no supusieran un cuestionamiento de la elección o de falta de actas para poder completar el proceso. Pero ahí nos enfrentamos, ¿no? en este momento, en este contexto en el que estamos hoy, pues a las mismas tensiones geopolíticas e intereses que otras iniciativas públicas o privadas tienen que tener en cuenta, ¿no? Y unas elecciones no dejan de ser, si os fijáis, pues un punto de llamada de atención y un reto de vulnerabilidad para los que se dedican a retarse, ¿no? en los niveles de protección, bueno, pues de sistemas de información públicos y privados, ¿no? Con un propósito, yo diría, bueno, fundamentalmente eso, de desorden, de cuestionamiento de la institucionalidad, con lo cual hay que pues, dedicarle mucha atención a todo esto y muchos recursos y esfuerzo económico, claro. Muy bien. Centrándome más en tu trabajo y en tu departamento, ¿cuáles son las profesiones y las habilidades más demandadas en esta división de Minsight? Y a nivel ya casi personal, ¿no? a tu altura, pues ¿qué se os demanda? ¿En qué tienes que ser muy bueno? Uh-huh. Bueno, en fin, como digo, nuestro trabajo es predominantemente técnico, entonces lo que buscamos fundamentalmente son perfiles técnicos, perfiles de ingeniería, perfiles matemáticos, pero nos interesa y tiene mucha cabida otro tipo de perfiles cada vez más, digamos, perfiles analistas, ¿no? Que ya no solamente son capaces de hacer un buen tratamiento de la información, sino que son capaces, bueno, pues de interpretar correctamente qué es lo que está sucediendo, aplicar, pues como acabo de contaros, ¿no? Aplicar la tecnología para hacer una identificación automática de una noticia, de una mención, categorizarla desde un punto de vista temático, hacer una evaluación del riesgo de viralidad, de anomalía o de falsedad, pues requiere una combinación de equipos que a mí me resulta muy interesante y que es muy enriquecedor, ¿no? de personas con conocimientos de sociología, de ciencia política, incluso en ámbitos pues de entrenamiento, ¿no? De todo lo que es la experiencia de usuario, todas estas cosas, ¿no?
Fundamentalmente nuestros profesionales lo que buscamos es gente con mucho rigor, bien formados y que en una compañía como la nuestra hacemos elecciones en muchos sitios, entonces somos una unidad pequeñita pero que realmente desempeña un negocio de exportación y bueno, pues hacemos elecciones como os he contado a algunos de los que estáis aquí en muchos sitios, ¿no? Elecciones en Irak, elecciones en África, en un país como Angola, donde tienes que entrar a asumir tareas de logística en un país gigantesco, países europeos donde también participamos, o en América Latina, que seguramente es nuestro escenario más, en frecuencia de procesos más habitual, ¿no? Entonces, bueno, como digo, por resumir, son perfiles eminentemente técnicos, abriéndose a estas otras, a estos ámbitos, ¿no? que configuran lo que sería un buen equipo de analistas, ¿no? Para generar informes y para generar, en definitiva, propuestas de actuación o de prevención en un determinado momento. Y desde luego, pues te tiene que gustar esto, ¿no? La oportunidad de poder viajar y conocer países muy, muy distintos, ¿no? Muy bien. Me queda alguna pregunta en el tintero, pero me gustaría abrir al público por si quisierais hacer alguna pregunta relacionada con todo lo que hemos estado hablando esta mañana. ¿Eduardo? Bueno, un comentario y una pregunta. Qué buen momento para dedicarse a los procesos electorales. Me alegro que alguien por lo menos gane dentro de toda esta incertidumbre política. Espero que el domingo trabajaréis, te voy a trabajar y no sé si el mes que viene. La pregunta es, igual que hablabais del siglo V antes de Cristo, se ponen bolitas, ¿no? O algo así en la urna ahora mismo, con toda esta revolución tecnológica sigue siendo muy similar ese papel en la urna. No sé qué porcentaje de la población tendremos el certificado digital, pero quiero pensar que en 50, 100 años será cercano al 100%. ¿Cómo ves en 100 años en nuestro país, en este futurible, que seguiremos el papelito en la urna o ves que estas tensiones se puedan superar y el proceso se sofistique? Pues hombre, como tú mismo exponías en tu pregunta, pregunta, es verdad que estamos en tiempos de incertidumbre y hacer pronósticos es bastante osado, ¿no? Bueno, yo lo que veo es que francamente es difícil inventar un sistema mejor que la democracia para pensar que en el futuro haya una alternativa o haya aún peor una entrega, digamos, a regímenes que no sean así, que no sean elegidos democráticamente, colectivamente, ¿no? Con lo cual yo espero que este negocio, por llamarlo de alguna manera, en el que somos adjudicatarios, como digo, de gobiernos y autoridades que quieren trabajar, ¿no? con la tecnología como elemento fundamental en la transparencia, en la agilidad del proceso electoral, dure mucho tiempo, ¿eh? Yo espero no verlo, pero quiero decir, el pronóstico va por ahí, ¿no? Ahora, cuesta trabajo pensar, y lo oíamos, ¿no? en la granja, en algunas intervenciones este año, realmente la importancia que tiene el desarrollo de la tecnología en el ámbito civil, ¿no? Que va por delante incluso del motor que siempre ha sido el desarrollo tecnológico en el ámbito, por ejemplo, de la defensa, ¿no? Y cómo desde ahí nos vino Internet y cómo desde ahí nos han venido más cosas, ¿no? Pues ahora estamos en el otro sentido, ¿no? Y es difícil pensar que con un nivel efectivamente de disponibilidad de certificado digital, con una práctica real de onboarding bancario y de uso de aplicaciones en ámbitos tan comprometidos como mover nuestro dinero, caramba, ¿cómo no va a ser posible hacer unas elecciones a través de Internet, ¿no? Entonces, como decía antes,
bueno, vivimos un momento de incertidumbre, un momento de polarización, de crispación, no sé, ha sucedido, ¿no? Es una realidad que en este país ha habido más convocatorias electorales anticipadas que en su periodo normal, ¿no? De completar legislatura y de hacer un proceso mucho más planificado que como estábamos acostumbrados, y ahora ya, pues eso, te tienes que comer varias elecciones con muy poco margen de tiempo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hemos tenido que reaccionar a todo eso. Es imposible saber qué va a pasar dentro de yo, vamos, no me aventuro, pero digo, me parece muy difícil pensar que el ritmo de tecnificación de los procesos no ocurra, pues como en otros ámbitos de negocio, que lógicamente vayan progresivamente cambiando, ¿no? y que efectivamente tengamos, y eso sí que me gustaría pensar que todavía me quede para verlo, por lo menos una experiencia de voto por internet para facilitar el voto de los residentes en el extranjero, ¿no? Claro, se tiene que dar la convicción y la mayoría parlamentaria para hacer un cambio en una ley orgánica, que no es una cosa fácil en los días que atravesamos, ¿no? Muy bien, ¿más preguntas? María. Hola, gracias Carlos, gracias Antonio. Me quería hacer una pregunta al hilo de lo que ha preguntado Carlos sobre ciberseguridad. Yo que trabajo en ciberseguridad, el mayor riesgo y la mayor vulnerabilidad es el factor humano. Entonces, a mí me sigue fascinando, o sea, entiendo que hay una parte cultural fuerte, pero me sigue fascinando que sea un proceso el cual tiene una dependencia humana altísima, tanto como, por así decirlo, la barrera de entrada, que sería los propios ciudadanos ejerciendo su derecho a voto, como toda esa custodia y ese recuento y el resultado final, que se ha realizado por personas. ¿Por qué seguimos confiando en la seguridad de las personas? Yo, ante esta pregunta, te diría el caso Holanda, ¿no? Un país con una extraordinaria capacidad tecnológica para hacer muchos cambios y transformaciones en procesos participativos. Bueno, pues ellos han retrocedido a un procedimiento tremendamente manual. Nos jugamos mucho en la certeza y la integridad de los datos en unas elecciones, y seguramente las personas que deciden todo esto, pues son muy conscientes y son muy tendentes como os decía al comienzo, a priorizar ese aspecto, ¿no? de integridad y seguridad. Lo que ocurre con los incidentes de seguridad es algo sorprendente, porque ya no solamente es en cuanto a lo que podíamos decir, efectivamente, pues eran los incidentes habituales, ¿no? de discontinuidad del proceso, es decir, de una agresión frente a al suministro, ¿no? de un determinado centro de proceso de datos, ¿no? que era lo que antes prácticamente centraba la preocupación de seguridad de unas elecciones. Hoy hay una capacidad de respaldo y incluso de ubicación física de todo el colectivo que atiende el centro de proceso de datos, para que ni eso pare un proceso. Pero ¿qué ocurre? Que efectivamente ya no solamente son las denegaciones de servicio, que es, como tú sabes, el incidente más habitual para cuestionar o para comprometer una infraestructura que está dando información a través de Internet, son las personas, efectivamente. Y por eso hay pues mucho protocolo pues dirigido a las personas que hacen una serie de tareas, que tienen que adoptar una serie de precauciones, no solamente en lo que es contraseñas, etcétera, sino de confidencialidad de la información, de rigor. Fíjate que incluso unas elecciones, pues en este país, las personas que han sido nominadas para hacer la transmisión de datos
en las tablets, hacen simulacro desde días antes, desde su casa o desde donde estén, no sé si os ha ocurrido alguno, para poder para poder tener la certeza de que la conectividad es ok, de que las personas saben acceder, meter su usuario, su contraseña, enviar un determinado contenido, lógicamente de pruebas, y 2 semanas antes de un proceso electoral decirle a la autoridad, hemos probado todo, extremo a extremo. Eso ocurre. O sea, nosotros trabajamos así. Es decir, hemos hecho un simulacro que va desde el origen, desde los puestos de votación. Hoy la tecnología permite la ubicuidad y puedes estar en la feria, si quieres, ¿no? Pero tienes a las 12, el día X, tienes que abrir tu sesión y hacer una transmisión de un ejercicio que permite todo el flujo, ¿no? La totalización, la difusión, la señal a medios de comunicación. Oye, funciona. Bueno, pues. Entonces, sí, efectivamente, el ámbito de la seguridad es mucho más amplio de lo que parece. Las vulnerabilidades, efectivamente, que preocupan van por ahí y no deja de preocupar pues otros contextos que también acontecen fundamentalmente, como decía antes, de propósito geopolítico y de amenazas que están fuera de, digamos, de lo que todos vemos, ¿no? Con lo cual, pues va a ser una línea de trabajo continua, especialmente en todo lo que tiene que ver con la prevención y la anticipación de amenazas para evitar precisamente el propósito final que persiguen, que es comprometer el resultado, ¿no? Muy bien, ¿más preguntas? Buenos días. Buenos días. Había comentado, y evidentemente las elecciones y la democracia son 2 elementos que van de la mano. Y me gustó mucho esa reflexión donde hacía que es un momento de mucha vulnerabilidad en cualquier democracia, es precisamente el día de sus elecciones, porque si sale mal ese proceso, pues se cuestiona todo el sistema. A pesar de que hemos avanzado en los últimos años en este tema, sí hemos visto escenarios donde se ha cuestionado el sistema electoral y por ende el sistema democrático en su conjunto. Mi pregunta va un poco sobre esto. La desconfianza que pueden tener algunos ciudadanos en su sistema electoral, hablo un poco del caso de España, pero a nivel general, ¿considera que está justificada? Es decir, que podemos confiar plenamente en el correcto conteo de los votos y en el que no va a existir ninguna alteración o vulnerabilidad durante las elecciones. Y un poco por ahí la segunda pregunta, que es que usted comentaba de que cuando se transforma a un sistema digital, unas elecciones, en el caso español, por ejemplo, tenemos la figura del apoderado. Los partidos políticos pueden designar a una persona que fiscaliza ese proceso electoral. Si lo hiciéramos todo a nivel digital, pues claro, pondríamos a la función del gobierno o la autoridad electoral competente esa función de confianza. ¿Cómo entrarían entonces otros factores de la sociedad civil, otros actores políticos, para fiscalizar en el caso de que todo sea a nivel digital? Sí. No, pues muy interesante, gracias por tu pregunta. La palabra clave de un proceso electoral es esa, es confianza. Y solo gracias a sistemas que garantizan, como antes decía, ¿no?, la accesibilidad, la integridad de los datos, cabe poner confianza en el resultado. Te diría, fíjate, hasta incluso en el voto por Internet, todo lo que antes yo decía de la importancia de la cadena de custodia, la importancia de tecnologías como en este caso blockchain, que nos permiten convertir a los distintos partidos políticos e incluso a otras figuras que la normativa de cada país pues pudiera exigir, convertirles en nodos verificadores de lo que está ocurriendo en el escrutinio, permite perfectamente permite llevarlo a cabo. Es decir, sin entrar en honduras demasiado tecnológicas, blockchain lo que permite es eso, es decir, que desde el momento en que
entran los datos dentro del circuito, de la cadena de custodia permite que todos sepamos cuál es la suma total, vamos a decirlo así, ¿no? de votos que llegan a final, y solo cuando todos y cada uno de los nodos certificadores de ese proceso confirman la veracidad de lo que ha ocurrido, el habilitado para hacerlo va a desencriptar la información y se va a revelar quiénes son las claves alfanuméricas que al final tienen un nombre de candidatura concreta, ¿no? O de candidato. Es decir, caramba, el proceso tiene toda la certeza y toda la trazabilidad. Cualquiera puede ser, en este caso, dentro de lo que la ley establezca, un nodo de custodia de esa cadena. Bueno, pues realmente no necesitamos apoderados de partidos, observadores de no sé qué, ¿no? Desde un punto de vista frío, ¿no? Tecnológico, esto es así. La transición de todo esto es la compleja, es la compleja. Y yo creo que igual que un fracaso en un proceso de voto electrónico, de voto por internet, que los ha habido, supone un repliegue drástico en la autoridad electoral que ha sufrido ese problema, y a partir de ahí hay un pequeño o gran tsunami de retroceso en los avances que en el resto de países y empresas que nos dedicamos a esto sufrimos, padecemos, ¿no? Es inevitable. Pues yo confío en que también pase un poco lo contrario, es decir, que poco a poco, igual que en México hace 3 años o recientemente en lo que ha sido el voto para los extranjeros en El Salvador, que hemos podido llevar a cabo, pues oye, las auditorías dijeron que no ha habido ningún tipo de incidente. Bueno, ha habido alguna otra dificultad en la votación nacional que no llevamos nosotros, pero bueno, todo esto, lo que digo, ¿no? deja un cuestionamiento general del elemento más importante, que es la confianza en el resultado legítimo que se obtiene, ¿no? Pero la tecnología nos está llevando hacia esto, es decir, podemos hacerlo. Pensábamos que incluso después de la pandemia iba a haber una balanza un poco más combinada entre procesos de votos no presenciales y presenciales. Hemos vuelto, afortunadamente, a una normalidad que nos ha hecho, yo creo que dejar un poco en segundo plano una tendencia que iba dirigida en ese sentido, ¿no? Pero bueno, aquí el reto más importante que asume la autoridad y nosotros como contratistas de un proceso electoral es que quien no consigue su propósito acepte los resultados. Y eso, desgraciadamente, hasta las democracias más consolidadas y más, vamos a decir, proselitistas, pues no han dado el ejemplo que todos esperábamos, ¿no? Muy bien, pues son ya las 9:25. Quería cerrar con 2 preguntas personales, si te parece bien. La primera es, si pudieras y tuvieras que cambiarte por otra persona de la historia de la humanidad, ¿la vida de quién te hubiese gustado vivir? Esto, señoría, no sé si voy a poder contestar, ¿no? A ver, yo, como algunos sabéis de los que estáis aquí, que nos conocemos, yo me dedico a esto, me gusta el mundo de las elecciones y la tecnología, pero me hubiera encantado dedicarme a la música. O sea, yo disfruto me hubiera encantado ser, ¿qué te voy a decir? Pues un Daniel Barenboim, ¿no? Un director de orquesta que se dedica a hacer las cosas tan maravillosas que hace este hombre en un momento tan jorobado como este, de poner a tocar jóvenes intérpretes, ¿no? Del mundo árabe y de su país, ¿no? de Israel. Pues me hubiera dedicado a esto. Fenomenal, fenomenal. Y otra pregunta, ¿a quién te gustaría escuchar
en el siguiente o en uno de los siguientes desayunos de Foro de Foros? Pues me gustaría, ya volviendo a nuestro terreno y a lo que hemos hablado hoy, y espero no haberos aburrido mucho, pues me gustaría escuchar a personas, magistrados de la Junta Electoral Central, personas que están en la responsabilidad de todo lo que hemos hablado hoy, de que tienen la presión y la responsabilidad de evolucionar todo esto para tener un espacio también de diálogo como hoy me habéis propuesto a mí, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de que pongamos en la mesa los factores que facilitan y los factores que hay que entre todos trabajar, ¿no? Para que efectivamente el siglo XXI tengamos alternativas que yo diría abran un porcentaje mayor de participación en un proceso electoral. Veremos los porcentajes de participación de las elecciones que hay de aquí al 9 de junio, que es cuando tenemos elecciones europeas, pero genera un poco de insatisfacción, ¿no? Que no haya una preocupación y una participación mayor con todo lo que nos jugamos en los procesos electorales, ¿no? Bueno, a mí me encantaría que alguien de la Junta Electoral Central viniera, ¿no? Muy bien, pues si os parece bien, damos por concluido el desayuno. Muchísimas gracias a todos.